Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn how to say cuánto hacía que in English. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a aprender a decir cuánto hacía que en inglés. Hace unos días una de las suscriptoras a mi canal, Cita Medrano, me hizo una pregunta. Quería saber cómo se dice cuánto hacía que en inglés. Yo le escribí que debido a que la respuesta era un poquito larga, iba a hacer un video con respecto a eso y pues aquí estoy. O sea que Ivetsita, gracias por tu comentario, gracias por la pregunta y espero con lo que les voy a explicar aquí poder aclarar esa duda. Entonces, la pregunta ¿cuánto hacía que? Es una pregunta bastante peculiar porque en español la hacemos para darnos cuenta de ciertas cosas. Entonces, para poder entender muy bien esto, vamos a desarmar, vamos a desglosar lo más posible este proceso. Y vamos a partir de una pregunta un poco más simple. Vamos a partir de la pregunta ¿cuánto hace qué? O ¿hace cuánto qué? En español nosotros preguntamos cuánto hace qué para saber un rango de tiempo que se lleva haciendo una acción. Entonces, si miramos esta imagen y pensamos en una línea de tiempo que empezó en el pasado y que va hasta el presente, es decir, hasta la actualidad, hasta este momento, cuando yo pregunto hace cuánto que, estoy preguntando por el rango de duración desde el momento en que se inició una acción hasta el presente, tiempo en el que todavía se sigue realizando dicha acción. Entonces, yo puedo preguntar en español hace cuánto que o cuánto hace qué. Cuando yo pregunto hace cuánto que, yo puedo, por ejemplo, preguntar hace cuánto que trabajas aquí. Entonces, quiere decir que en algún momento del pasado empezaste a trabajar aquí, todavía trabajas aquí y yo quiero saber hace cuánto que trabajas aquí. Entonces, cuando yo digo hace cuánto que trabajas aquí, en español, la respuesta generalmente puede ser un rango de tiempo, yo puedo decir 3 semanas, 4 años, 5 meses, un rango de tiempo. O puedo decir desde enero. Pongo un punto en el tiempo y digo que desde ese punto del tiempo hasta la fecha trabajo acá o estoy trabajando acá o he estado trabajando acá. Entonces, miren que a la pregunta hace cuánto que yo puedo responder básicamente en español de dos formas. ¿Cómo sucede esto en inglés? En inglés, regularmente cuando preguntamos por duración de tiempo, usamos la forma how long. How long para saber cuánto tiempo y for how long para saber durante cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, para estos propósitos, vamos a basarnos en how long, que es cuánto tiempo, ¿sí? Cuánto tiempo. Cuán largo, pero en inglés, cuán largo tiene un uso dentro del contexto de tiempo como cuánto tiempo. Entonces, vamos a pensar básicamente en 4 formas de hacer esta pregunta. La primera sería, how long have you? ¿Cuánto tiempo has tú? ¿Cuánto tiempo has tú? Ahora voy a hacer 3 ejemplos utilizando las formas que les voy a explicar acá para que esto sea un poco más claro. La segunda forma sería how long have you been? ¿Cuánto tiempo has tú estado? La tercera forma sería how long ago did you start? ¿Cuánto tiempo hace que comenzaste? ¿O hace cuánto comenzaste? Y la cuarta forma sería when did you start, o sea, ¿cuándo comenzaste? Es decir, para preguntar hace cuánto qué o cuánto hace qué, en inglés vamos a utilizar una de estas 4 formas. Entonces, miremos los ejemplos. El primer ejemplo sería, ¿hace cuánto que trabajas acá? Entonces, para preguntar, ¿hace cuánto que trabajas acá? La primera forma sería how long have you worked here? ¿Cuánto tiempo has tú trabajado acá? Entonces yo digo 5 years, 5 años. La segunda forma, how long have you been working here? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí? Entonces yo digo 5 años, 5 years, la misma respuesta. La otra pregunta sería, how long ago did you start working here? ¿Cuánto hace que comenzaste a trabajar aquí? Entonces yo voy a decir, I started 5 years ago. Comencé hace 5 años. ¿Y when did you start working here? ¿Cuándo comenzaste a trabajar aquí?
Entonces la respuesta sería I started working here in 1995. Comencé a trabajar aquí en 1995. Entonces, como vemos, hemos hecho las 4 formas de la pregunta para hacer la equivalente a hace cuánto qué o cuánto hace qué. Y la respuesta es un rango de tiempo o puede ser una fecha a partir de la cual se empezó, como lo hemos visto. Cosas para tener en cuenta aquí. Aquí tenemos en cuenta que el verbo lo vemos en pasado, en gerundio y en participio presente. Gerundio y participio presente pues básicamente son lo mismo. Pueden mirar el video en el que yo explico esto. Digamos gerundio por el momento, pero ya sabemos que es gerundio y o participio presente. Para propósitos prácticos, quedémonos con el gerundio. Pero su forma aquí es diferente a la forma acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de start working y aquí estamos hablando de been working, con lo cual este es un presente perfecto continuo, ¿sí? Y este es un pasado con un verbo compuesto. ¿Cuándo comenzaste a trabajar? ¿Hace cuánto comenzaste a trabajar? Yo podría colocar start to work también. Puedo hacerlo exactamente igual. En vez de working, yo puedo colocar started to work. To work. Diferencias realmente se puede hacer de una u otra manera, pero hay una diferencia muy sutil entre working y to work. Cuando yo digo start to work, me refiero a la acción como tal del trabajo. A la acción como tal. Y working se refiere a todo lo relacionado con el trabajo. Es básicamente la diferencia. Y este detalle también, como les decía, lo pueden ver en el video en el cual explico acerca del gerundio participio presente. Muy interesante. Vamos a hacer 2 ejemplos más. El siguiente sería con la frase, ¿hace cuánto que estudias inglés? Entonces yo puedo preguntar, How long have you studied English? How long have you studied English? ¿Cuánto tiempo has tú estudiado inglés? 20 years. 20 años. Puedo preguntar, How long have you been studying English? ¿Hace cuánto has estado estudiando inglés? 20 years. La misma respuesta. How long ago did you start studying English? ¿Hace cuánto comenzaste a estudiar inglés? 20 years ago. Hace 20 años. Lo mismo. Y la otra, when did you start studying English? ¿Cuándo comenzaste a estudiar inglés? I started studying English in 1995. En 1995. Puede ser. Entonces, la misma situación. Y por último, un ejemplo más. Vamos a hacerlo con esta frase. How long have you played the guitar? ¿Hace cuánto tocas la guitarra? Realmente aquí se... ¿cuánto tiempo has tú tocado la guitarra? 5 months. 5 meses. How long have you been playing the guitar? ¿Cuánto tiempo has tú estado tocando la guitarra? 5 months. I've been playing the guitar 5 months. For 5 months. 5 meses. La misma respuesta. How long ago did you start playing the guitar? ¿Hace cuánto comenzaste a tocar la guitarra? 5 months ago. Y la última pregunta, when did you start playing the guitar? ¿Cuándo comenzaste a tocar la guitarra? In June, in January, in March. Y aquí estaría la respuesta. Y como vemos, hemos hecho 3 ejemplos usando las 4 formas para hacer la pregunta ¿hace cuánto qué o cuánto hace qué? Pero esta no es la pregunta que me hacía Ibetzita Medrano. Ella me hacía la pregunta desde la perspectiva del cuánto hacía qué. Pero ya hemos entendido a qué nos referimos con todo esto. Entonces, lo mismo. Miremos cuando decimos nosotros en español, o cuando preguntamos nosotros en español, ¿hacía cuánto qué? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿hacía cuánto que tocabas la guitarra? ¿Hacía cuánto que tocabas la guitarra? Quiere decir, cuando preguntamos eso, quiere decir, si tenemos una línea de tiempo que empieza en el pasado y va hasta el momento presente, quiere decir que en el pasado hubo un momento en el que se inició una acción, se llevó a cabo durante determinado tiempo hasta el momento presente o hasta poco antes del momento presente,
punto en el cual se dejó de hacer esa acción. Cuando nosotros preguntamos hacía cuánto que tocabas la guitarra, hacía cuánto que trabajabas allí, quiere decir que ya no trabajas allá. Trabajaste durante un tiempo y quizá no hace poco o justo ahora dejaste de trabajar allá. Entonces esto es muy importante para entender por qué hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué tipo de información es la que queremos tomar? Entonces, de nuevo, en español podríamos preguntar ¿hacía cuánto que o cuánto hacía qué? Es intercambiable, no pasa nada. Y de nuevo, en inglés nosotros para tiempo utilizamos how long o for how long. De momento nos vamos a quedar con el how long. Y para esta forma tenemos dos formas básicas. La primera, how long had you been? ¿Cuánto tiempo habías tú estado? Y la otra forma sería, how long had it been since? ¿Cuánto tiempo había pasado desde? Entonces, estas son las formas que vamos a utilizar. Y de nuevo, miremos 3 ejemplos. How long had you been working here? ¿Cuánto tiempo habías tú estado trabajando aquí? Sencillo. O puedo preguntar, how long had it been since you started working here? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezaste a trabajar acá? Desde que empezaste a trabajar acá hasta el momento de ahora, que ya no lo haces, ¿cuánto tiempo había pasado? Entonces, estas serían las dos formas aplicadas al primer ejemplo. En el segundo ejemplo, el de estudiar inglés, lo mismo. How long had you been studying English? ¿Cuánto tiempo habías estado estudiando inglés? Ya no lo haces. ¿Cuánto tiempo lo habías estado haciendo? O how long had it been since you started studying English? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezaste a estudiar inglés? Desde que empezaste hasta ahora que ya no lo haces, ¿cuánto tiempo había pasado? Y la última forma, how long had you been playing the guitar? El último ejemplo, digo, con el ejemplo de tocar la guitarra. La misma historia. How long had you been playing the guitar? Y que sería, ¿cuánto tiempo habías estado tocando la guitarra? Ya no lo haces. ¿Cuánto tiempo lo habías estado haciendo? O, how long had it been since you started playing the guitar? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzaste a tocar la guitarra? Recuerden, cuando yo digo since you started playing the guitar, me refiero a todo lo relacionado con tu actividad de tocar la guitarra. Son diferencias sutiles, ¿no? Pero si yo digo started to play the guitar, me refiero a que me puse efectivamente a hacer la acción de tocar la guitarra. No que yo toco la guitarra y que estoy estudiando y que aprendo y que toco en conciertos, etcétera, sino la acción como tal. Son sutilezas. Se puede decir una a otra, son intercambiables, pero se puede tener esa sutileza de significado. Entonces, ya espero que con esto hayamos podido entender qué tipo de oraciones utilizar en inglés para hacer preguntas del tipo ¿hace cuánto que? O ¿hacía cuánto que? Entendiendo el contexto dentro del cual estamos haciendo esa pregunta y entendiendo qué tipo de información queremos obtener. Si tienen dudas con respecto a esto, repitan el material cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Ya saben que yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si tienen otras dudas o sugerencias de pronto de temas que les gustaría tener claridad, también me las pueden dejar en el comentario y yo eventualmente, dependiendo de los temas, pues trataré de hacer un video al respecto. Si les ha gustado este video, por favor, denle like, compártanlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos cada semana poniendo en el canal y de paso nos ayudan con el crecimiento del mismo. Ustedes saben que para mí esto es un placer compartir con ustedes. Recuerden que este es un proceso que nunca para, es un proceso que demanda mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina y constancia. Así que mucho ánimo, sigan metiéndole ganas y nos vemos en un próximo video. Bye bye.